Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Ah, ya escuchamos el aviso ahí de la voz de la señora que nos avisa que ya comenzamos a grabar. Bueno, una vez más, ya estamos en el tercer módulo de nuestra clase. Hoy día estamos, como en las otras sesiones, yo, Gabriela, y también con Violeta Rabí. Y hoy día nos acompaña también Pedro Glatz, que lo pueden ver ahí con unos muy simpáticos caracoles de fondo. Y bueno, para comenzar, voy a, por supuesto, compartir la pantalla. Disculpen, partí por el final. Déjenme volver. A ver. Un segundo. Ya, mientras tanto va llegando los últimos rezagados. Y ahora sí, estamos en el comienzo de la presentación, no en el final. Bueno, el título de la clase de hoy, como pueden ver ahí, es Economía Política del Crecimiento y el Decrecimiento. Hoy vamos a hablar de varios temas que entran en estas categorías, tales como tiempo, trabajo y cuidados, y dinero y deuda, y cómo estos conceptos se relacionan con el crecimiento y los desafíos del decrecimiento como perspectiva. Bueno, como hemos hecho en las clases anteriores, para recordar y ubicarnos en el mapa, lo que ya hemos visto, lo que vamos a seguir viendo, está, como les decía, en nuestra tercera sesión. Ahí están los temas que ya hemos visto y que nos queda para la clase de cierre de la próxima semana. Ya vamos a entrar en conceptos más prácticos pensados en Chile. Entonces, esta es nuestra tercera y última clase ya netamente teórica. También es importante recordar, partir siempre refrescando la memoria de qué es lo que ya hemos aprendido. En la sesión anterior estuvimos revisando los principios conceptuales del decrecimiento y llegamos a estos aprendizajes. Primero, que nuestro paradigma pro-crecimiento tiene una relación poco saludable con los límites, y estuvimos reflexionando mucho respecto a cómo incorporar los límites de una manera que no sea ni autoritaria ni negativa. Es fundamental desde un paradigma del decrecimiento. Aprendimos también que el decrecimiento tiene raíces en movimientos activistas y en la economía ecológica. Esas son dos vertientes importantes. Y también mencionamos o comenzamos a posar algunos diálogos posibles entre epistemologías del sur y una mirada decrecentista. Y fue ahí donde quedamos la semana pasada. Entonces ahora voy a terminar de introducir ese módulo final antes de pasar al tema propiamente tal de esta clase, ya, porque nos entretuvimos tanto con la conversación que no alcanzamos a terminarla. Entonces, bueno, estábamos terminando este módulo que trae la pregunta por el decrecimiento en el sur, y estábamos hablando de esto, no sé si se acuerdan, sobre los desafíos, el rol que una perspectiva decrecentista puede jugar en los retos actuales de la emergencia climática y ambiental en el contexto latinoamericano. Y estuvimos viendo cómo una perspectiva de decrecimiento nos podía ayudar a vislumbrar y atajar estas falsas soluciones, o soluciones que parcelizan y van tomando solamente algunos pedacitos de la crisis socioecológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos enfocamos en solamente reducir emisiones y no nos enfocamos, por ejemplo, en el impacto que tienen infraestructuras como las energías renovables en los ecosistemas en los que se instalan? Ya eso era como un ejemplo bien patente de un problema que se nos hacía patente cuando considerábamos esta visión más holística del decrecimiento. Queríamos mencionar también, insistir un poco en esta idea, sobre todo con el desafío que tenemos hoy día a nivel institucional y político, de las políticas públicas cuando estamos pensando en las transformaciones energéticas. Acá desde el decrecimiento, el escenario sensato posible y necesario hacia el futuro para enfrentar la crisis ecológica es un escenario de transformación que nos lleva a una baja demanda de energía. Ya, o sea, recuerden que hemos aprendido que estamos en absoluto, hemos sobrepasado ya los límites planetarios de uso de recursos. Por lo tanto, para que el planeta siga estando habitable tenemos que reducir ese uso, y por lo tanto, entre ellos tenemos que reducir nuestro uso de energía. El único problema es que este escenario futuro de baja demanda energética, que disminuyamos nuestros niveles de energía, no está visibilizado. Hoy día no está presente en todos los documentos de políticas que existen que hablan de cómo transformar los sistemas energéticos.
Y sin embargo, sabemos por investigaciones que existen que sí es posible proveer de una buena vida para todas las personas dentro de los límites planetarios. ¿Ya? O sea, no tenemos que elegir entre aumentar la energía, o sea, no hay una dicotomía entre decir, bueno, renunciar a aumentar la energía es renunciar a mejorar los estándares de vida de las personas. ¿Ya? Podemos, si es que reorganizamos nuestra vida en común, pensar en que todas las personas podamos tener acceso a los servicios básicos fundamentales, a techo, abrigo, comida, manteniéndonos dentro de los límites planetarios seguros. Pero sin embargo, esto no está presente hoy día, o está presente de manera muy marginal en los documentos que están pensando y visualizando el futuro de la energía. Y otros elementos tampoco son discutidos seriamente, o muchas veces ni siquiera aparecen, que es como, por ejemplo, cómo se relaciona esta idea de hacer una transición a energías renovables con los límites de la termodinámica y los límites materiales al reemplazo a nivel de infraestructura, como les decía, que requieren las infraestructuras, las energías renovables. Y acá hay estudios bien interesantes, les citamos acá a Calvo y Valero, que dicen que si quisiéramos reemplazar toda la energía que hoy día utilizamos desde fuentes fósiles y seguir en el mismo nivel de energía solamente con infraestructura y con recursos renovables, algunos minerales críticos que esas tecnologías como los paneles solares o la energía eólica ocupan, simplemente las reservas de hoy día del planeta no alcanzan para poder hacer ese reemplazo. ¿Ya? O sea, tenemos un límite objetivo material, de escasez material, que no está siendo considerado y en el fondo estamos actuando como si esa transición de 100% reemplazo fuera posible cuando en verdad no es así. Y bueno, esto influencia algunas políticas actuales que tenemos, como por ejemplo, ahora que está súper de moda el hidrógeno verde, ¿no? Que está esperando aumentar explosivamente la producción de energías renovables, pero para producir a su vez un combustible que se va a exportar y que va a ser utilizado en procesos industriales. Entonces hay todo ahí un aparataje que se hace de nuevo en nombre del crecimiento económico, en nombre de enverdecer, por ejemplo, las cadenas de producción y actividades industriales como el cobre, y que una vez más está orientado a mantener este crecimiento económico andando y no tanto a responder a las necesidades, las necesidades cotidianas de las personas en términos energéticos. Bueno, y esto es solo para mencionarlo porque cuando les digo que no está siendo visualizado, este es un ejemplo, este es el último reporte del panel intergubernamental en cambio climático, en el que lo que hacen es que arman distintos escenarios a futuro de cómo qué tan rápido tiene que ser la reducción de emisiones de dióxido de carbono para que nos mantengamos bajo los límites seguros de 1,5 y 2 grados, con 1,5 siendo el acuerdo que se tomó de que vamos a intentar quedarnos bajo 1,5 grados Celsius. Y acá si se fijan, en estos cuatro escenarios muestran como esa curva es qué tan rápido tenemos que reducir las emisiones en el plazo inmediato. Y si se fijan aquí, todos los escenarios incluyen alguna forma de emisiones negativas. ¿Qué quiere decir eso? Tecnologías que esperamos puedan como chupar gases de efecto invernadero y CO2 en particular de la atmósfera para como evitar que se sumen al efecto que ya se tiene de calentamiento global. Y en el fondo estamos confiando en estas tecnologías sin considerar, como les decía, por ejemplo, la posibilidad que en vez de hacer confiar en tecnologías que no existen ni están probadas a escala, no consideramos la posibilidad de reducir la demanda de energía. Entonces confiamos, estamos como chuteando la piedra cerro abajo, de que más adelante vamos a poder solucionar ese problema en vez de sentarnos a pensar seriamente cómo podríamos tener una sociedad que sea próspera, pero que requiera menos energía, que use menos energía finalmente. Bueno, y para terminar este módulo, que en el fondo buscaba ver cuál era la pertinencia del decrecimiento para los desafíos que estamos enfrentando hoy día, esta es una cita de Arturo Escobar, que es un reconocido cientista social colombiano, que hace esta reflexión respecto a cómo tenemos que enfrentarnos a este horizonte del crecimiento desde los países del sur global. Y la voy a leer solo porque creo que es súper clara en decir cómo se puede dar esta conversación.
Él dice, por lo antes dicho, parece un buen momento para construir puentes explícitos entre discursos de transición en el norte y en el sur, siempre respetando sus especificidades históricas, geopolíticas y epistémicas. Al construir estos puentes es necesario mantener presentes varios factores. En primer lugar, es importante no caer en la trampa desde la perspectiva del norte de pensar que si bien el norte necesita de crecer, el sur necesita desarrollo. Desde la perspectiva sureña es importante evitar la idea de que el decrecimiento, comillas, está bien para el norte, ya sea para alcanzar a los países ricos, satisfacer las necesidades de sus pobres o reducir desigualdades. Y finalmente, mientras se reconoce la necesidad de alcanzar mejorías reales en las percepciones de la gente, en los servicios públicos y demás, es imperativo para los grupos del sur que no fomenten el crecimiento como base para estas mejorías. El crecimiento y la economía debieran estar subordinados al buen vivir y a los derechos de la naturaleza, y no al revés. Y con esa reflexión entonces terminamos con lo que era el módulo de la clase pasada, y antes de comenzar el módulo de la clase de hoy, queremos una vez más pedirles su opinión y su aporte, su reflexión sobre unas preguntas respecto al decrecimiento y las posibilidades del decrecimiento. Ahí Violeta, no sé si ya lo pusiste, Violeta. Ah, ya. Ahí les puso un link, entonces Yo se los voy a poner. les Había, estamos haciendo Gabriel, ahí una una pregunta pregunta. en el chat. Había una pregunta en el chat Así que sobre tu opinión sobre la estrategia a largo plazo que ahora está en consulta. Si es que has tenido oportunidad que había un objetivo sobre disminución de basura, pero no disminución de energía. ¿Y cuál era tu opinión sobre eso? Sí, bueno, está todavía en fase de elaboración, ahora está en el proceso de consulta ciudadana. De hecho, el miércoles estuve en un taller que hubo sobre el tema, y en general mi opinión y la opinión de varias personas que se manejan en el tema es que está súper débil. Tiene metas que son muy poco ambiciosas y lo que tiene es muchas indicaciones para crear sistemas de medición, crear registros, pero no mucho más. O sea, no tiene mucho que vaya en contra, por ejemplo, de esto, la idea de que tenemos que seguir aumentando el uso de energía en el futuro. Entonces no suena muy prometedora en ese sentido. Así que bueno, hay harto que mejorar ahí todavía. Eso es lo que puedo contar. Cuando esté más, ya hayas salido del proceso de participación ciudadana, vamos a ver si toma otra forma. Pero por ahora está bastante débil. No sé si ahí quizás el Pepo sabe más de eso, mientras esperamos que pongan sus respuestas. Hola a todos y a todas. La verdad es que no he revisado con detención la estrategia, pero solo quería mencionar algo y que está en la línea de un compañero, muy en la línea de lo que hemos aprendido un compañero de casa que se llama Benjamín Leiva, que estudia como economía desde la energía, y señalar que es un poco contradictorio como decir que vas a bajar los residuos y no vas a bajar el consumo energético, porque al final todo es energía, finalmente. Entonces, pareciera bastante más razonable como partir antes. Algo bien sucinto, ¿no? Breve. No sé si Oye, parece que están... está muy Sí, difícil la pregunta. sí, eso pensé. Así como, algo pasa, dice. ¿No les está Ah, funcionando? no. Les iba a No. preguntar eso. Yo ya respondí. Era una pregunta difícil. ¿Qué no aparece? A ver. Oh, Ah, que ahí apareció. Ahora ya. apareció. Buena. Ahora sí. Ah, genial, ya. Super. El productivismo, la Don lo noción de WhatsApp, pero yo no sé dónde escribir, estoy escribiendo en el chat. Es que mandé un link, pero, no, pero igual te leemos en el chat. Sí. Les vuelvo a mandar el link. Demasiado compleja la pregunta, estamos de acuerdo.
La ola de nieve del capitalismo, sí, también. Sí. Bueno, Sí, bueno, todos estos son, varios de esos conceptos los vamos a seguir tratando hoy día. y vamos a la otra Y como pregunta, que ¿o se no? quedó como destacado. Sí, no sé por qué. ¿Ya? Sí, sí, dale. Le damos a la otra. Antes de inaugurar la clase. Eso. Esta era sobre más los límites, ¿cierto? Como cuáles son los límites para poder pensar el decrecimiento. Y la segunda pregunta que les proponemos es, ¿qué estrategias o qué podemos hacer para superar esas barreras más a nivel conceptual? ¿O qué estrategias conocen que estén alineadas o experiencias que estén alineadas con el decrecimiento, con las cosas que hemos estado revisando acá? Venga, la Isabel aquí nos está comentando en el chat, políticas de Estado subsidiario, sociales, faltas de estructuras sociales fuertes y penetración neoliberal. Cultura tecnológica alejada de la naturaleza, da falta de confianza. Será para la primera. El Cristian comenta, da para una sesión la estrategia climática a largo plazo. Sí. Un temazo. Bueno, y pasa lo mismo, una que tiene menos tribuna, pero que es igual de importante, son las estrategias de planificación energética también. Y piensen que está inscrito como en la forma de hacer la planificación energética, que la disponibilidad y uso de energía tiene que aumentar. O sea, damos por sentado que nos tenemos que expandir en el uso de energía. Como no hay ningún criterio de, bueno, quizás en un momento es suficiente, como que solo lo único que podemos hacer es pensar en que tiene que seguir creciendo. Eso es interesante, cómo está incrustado tan fuertemente en las instituciones, en la forma de pensar las políticas públicas, como esa tecnocracia. Ah, la economía de las donas, bueno. Sí, bueno, desarrollo escalonado, claro. La Permacultura, revolución ecosocialista, ecosocialismo, permacultura, sí. educación, la Cambiar el paradigma de cooperación. competición ante cooperación. Y aquí como una estrategia, acercar Sí, pues estas acercar ideas. esta idea a la mente. Eso, a mí me estaba leyendo. Súper. Bacán. Ya pues, ahí estamos. La Bacán, estamos súper eficiencia en energética. sintonía. Muchas gracias. De ahí les vamos a mandar las cositas. Sí, Propias respuestas. sí. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a inaugurar entonces los temas de hoy. Vamos a entrar en esto que les comentábamos al comienzo. Y queremos partir primero, bueno, ya les hemos mostrado como un poco la imagen grande, muchos datos, y ahora queremos hablar un poco a nivel más social, cuáles son las consecuencias de vivir en una sociedad como la nuestra, que es empleocentrista, que es productivista, y cuáles son las contradicciones en las que nos hace caer. Entonces, acá el primer tema que queremos hablar es cómo hay una oposición entre el actual enfoque pro crecimiento y un enfoque de cuidados, un enfoque, podríamos decir, feminista, de sostenibilidad de la vida, y cómo el decrecimiento tiene afinidad con estas críticas que se hacen desde los distintos feminismos y desde la crítica de la economía feminista. Entonces, acá lo primero que hay que tener claro es que nuestro actual paradigma pro crecimiento económico es parte de una trayectoria histórica mucho más larga, en la cual se consolida la economía como un objeto y como un campo en sí mismo. ¿Ya? Por la mayor parte de la historia de la humanidad, la economía como campo no existía. Era una noción instrumental. O sea, hablábamos de economizar cuando buscábamos hacer una cosa más barato, por ejemplo. Quiero economizar en un gasto, entonces voy a un lugar donde me hacen un descuento. Se refería a algo que estaba al servicio de, por ejemplo, la mantención del hogar. Sin embargo, en los momentos de más como amplitud, cuando se empiezan a echar las raíces y empieza a fortalecerse la revolución industrial y se empiezan a consolidar las distintas corrientes económicas, la economía neoclásica en particular, a fines del siglo XIX, o sea, a fines de los 1800, se comienza a consolidar como un relato epistémico
y como una forma, una forma de legitimar y dar una narrativa a un proyecto civilizatorio que es androcéntrico y objetivante. ¿A qué nos referimos con esto? La economía es un paradigma que toma la perspectiva del hombre que va al mercado, ¿ya? O sea, parte de la idea de el sujeto económico, que es un sujeto que tiene intereses y que va a buscar con quién intercambiar, que pueda calzar con sus intereses buscando un beneficio, ¿verdad? Esto, si es que han tenido alguna vez una clase de introducción a la economía, les va a sonar muy familiar. Y a la vez es objetivante de la naturaleza, ¿no? La naturaleza se convierte en recursos naturales y se convierte en un lugar desde el que yo puedo sacar cosas y a la que devuelvo cosas, pero no un lugar en el que yo habito. Entonces acá, bajo esta mirada que se empieza a consolidar en ese momento, la economía, como les pongo acá, se le hace como un alambre de púa y expulsa de sí y de su temática a estos dos campos que les pongo acá. Por un lado, esto que les decía de la naturaleza, que se convierte en recursos naturales, y por otro lado, la reproducción de la vida o lo que entendemos por actividades de cuidado, que se transforman en algo que está adscrito a las mujeres, se naturaliza de que los cuidados son algo que las mujeres hacen por una inclinación que es prepolítica y es natural, y que pertenece por naturaleza también a lo privado, no al ámbito de lo doméstico. Al hacer esto, se despolitiza entonces lo que es la economía. Hasta este momento, hasta antes de este quiebre, cuando hablábamos de economía, siempre era economía política. Después vamos a volver a por qué este concepto es importante. Pero ya desde aquí hacia adelante, la economía comienza como volverse una esfera más autónoma en el discurso, ¿verdad? En esta perspectiva epistémica. Y estos temas empiezan a quedar cada vez más y más relegados. Entonces, por eso es que, por ejemplo, hoy día decimos que cuando una mujer se dedica a las actividades de cuidado en su casa, aunque esté todo el día pendiente y haciendo cosas, decimos que no trabaja, ¿verdad? Porque la idea de trabajo la pensamos bajo el modelo del empleo. O sea, esa es la forma paradigmática de ser productivo, productiva y contribuir a la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de esto? ¿Verdad? Porque esto genera, bueno, ya sabemos, un gran impacto en los ecosistemas, pero también es una gran injusticia hacia las personas que sostienen la vida y a las personas que se dedican principalmente a las actividades de cuidado. Entonces acá, una forma de entender la perspectiva política del decrecimiento es verla como una escalera o como un concepto puente a una sociedad de cuidados, en la cual hay distintas posibilidades de transformación. Acá solamente esto es para dar algunas ideas, ¿verdad? La economía feminista es muy amplia y muy plural, pero por ejemplo, algo que podríamos hacer para comenzar a pensar distinto y comenzar a recentrar la economía de nuevo en la regeneración de la vida y no en el aumento y en el crecimiento de esto que llamamos la economía, ¿no? ¿Verdad? Que lo medimos con el Producto Interno Bruto. Una necesidad es cambiar nuestras nociones de inversión y de gasto, ¿no? Que esto es muy típico. Solemos entender la inversión como eso que va a generar ganancias después a las dueñas y dueños del capital, y un gasto lo que hace, por ejemplo, que la gente no se muera, ya como que gastamos en salud, por ejemplo, gastamos en cuidar niñas, niños y personas mayores, pero invertimos en una autopista por la que después van a pasar autos. Entonces, esto también lo vamos a seguir profundizando, pero estas nociones de qué es una inversión y qué es un gasto para una sociedad reflejan mucho cuáles son estos imaginarios de valor que son como tan cruciales para la forma en la que tomamos decisiones, ¿no? Eso es un cambio importante que se podría hacer. Necesitamos, como sale en el segundo cuadrito, urgentemente reconocer la interdependencia y la ecodependencia como puntos de partida y no como excepciones. ¿Ya? El modelo, por ejemplo, de Estado que tenemos hoy asume un ciudadano modelo como un ciudadano hombre que es productivo y que está empleado. Y crea una red que da apoyo que es temporal y que es auxiliar cuando una persona no puede participar activamente del mercado laboral. Pero esto se entiende, como les decía, como una situación excepcional, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, te accidentas y necesitas rehabilitación, y ahí se reconoce tu interdependencia, que necesitas que alguien te cuide, por ejemplo. Pero en verdad es al revés, ¿no? O sea, somos siempre interdependientes, somos siempre relacionales, estamos siempre en necesidad de cuidado de otras personas y siempre en cuidado de otras personas.
Entonces, si lo damos vuelta y reconocemos esta interdependencia, que es también una ecodependencia, o sea, dependemos siempre de nuestro ecosistema, podemos comenzar a mirar la sociedad de otra forma y a mirar lo que es necesario hacer de otra forma. Y acá, solo para mencionarlo, esto es un tema que vamos a volver la próxima semana, pero por ejemplo, una alternativa que podría ayudarnos a recentrarnos en los cuidados y a salir de este modelo androcéntrico productivista es la idea de una renta básica universal. Que quizás la habrán escuchado, bueno, es una de las propuestas que hemos propuesto como casa también, ahora para el proceso constituyente, pero es simplemente la idea de que toda persona por existir se merece una renta modesta, sin ninguna condición o contraprestación. Y esto creemos también podría ser, bueno, y es una propuesta ampliamente discutida, una forma en la cual exista espacio y todas tengamos la posibilidad de cuidar y no estar 100% amarrados al productivismo y al empleo para poder sobrevivir. Y por último, acá solo para explicar qué significa pensar algo desde estas dos veredas distintas de el paradigma pro crecimiento y un paradigma decrecentista pro cuidados, podríamos decir decrecentista pro cuidados y feminista. Quería hacer como este muy breve ejercicio de qué pasa si pensamos las ciudades desde un paradigma de pro crecimiento, que es como el que tenemos ahora, y un paradigma decrecentista centrado en los cuidados. Entonces, bueno, pueden adivinar cuál es cuál. La foto de la izquierda tiene, es una foto que uno encuentra cuando busca el concepto de ciudad inteligente o smart city, y que es probable que ustedes hayan escuchado alguna política que esté orientada a hacer una ciudad inteligente, y todas las medidas tienen que ver con aumentar la productividad de una ciudad, aumentar la eficiencia, fomentar el emprendimiento, fomentar la innovación. Y ese es el imaginario, ¿no? Este que sale acá, una ciudad en la que hay muchas autopistas, una ciudad de innovación tecnológica, que quizás Amazon tiene una oficina, y nos imaginamos el espacio y la riqueza del espacio público a través de esos principios. Si es que pensamos la ciudad desde una perspectiva decrecentista orientada a los cuidados, aparecen estos otros conceptos, que son los que les pongo a la derecha. Partimos pensando la vida cotidiana, cómo hacer más llevadera y más fácil la vida cotidiana. Por ejemplo, pensando en cómo se mueven las personas en la ciudad, que necesitamos tener lugares donde sentarnos a descansar, lugares que no sean privados, sino que públicos. Pensamos los cuidados como una responsabilidad colectiva que no solamente ocurren dentro del hogar, sino que ocurren en todas partes, y cómo podemos ajustar la ciudad a que esos cuidados sean lo más fáciles posible. Y pensamos también más espacios de gestión colectiva. Por ejemplo, espacios que estén bajo responsabilidad de las vecinas y vecinos, que puedan quizás dar espacio a huertos comunitarios y a otras formas de organización y convivialidad que no van a tener una manifestación ni un impacto en el Producto Interno Bruto. O sea, no van a aumentar la productividad de los indicadores. Entonces, acá este contraste creo que es bueno para ver cómo pensamos los desafíos de transformación desde este como el precrecimiento y el más decrecentista, y cómo revela los valores subyacentes de cada uno. Ya, y con eso le doy el pase a Pepo. Bueno, vamos entonces. Gracias, Gaby, por tan buen resumen. Mientras preparaba esta clase, no podía sino pensar lo difícil que es poder sintetizar estas cosas en poco tiempo, porque nos interesan mucho y también son espacios en los cuales uno no quiere hablar tanto, porque la idea es que obviamente intentemos compartir lo más posible. Como decía la Gaby, yo voy a intentar hablar un poquito más de lo que se entiende por economía política, y en particular, si bien lo que habló la Gaby ya está dentro de ahí, y en particular un poco hacernos reflexionar sobre de qué manera la tecnología llamada dinero, la naturaleza que ella tiene, y que el papel que juega la deuda en ella, digamos, se inserta dentro de una economía que demanda crecimiento para poder entregar bienestar a las personas. Y obviamente es imposible el siquiera pensar en que esto no sea el objetivo de una economía. Y posteriormente voy a intentar hacer un par de reflexiones estratégicas que según estuve viendo en la clase pasada,
que estuve revisando, hay hartas manos, hartas mentes más ansiosas, obviamente, de ponerse a debatir de cómo avanzamos hacia estas interesantes locuras que nos convocan hoy día. Así que lo primero es comentar bien brevemente qué es la economía política. Yo diría que una cosa interesante que no está aquí en el escrita, pero que es que en algún momento la disciplina que conocemos como economía era, digamos, moderna, principio del siglo XIX, fin del siglo XVIII, era la economía política. Esto era la economía en términos de disciplina. Los primeros, digamos, economistas modernos, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx inclusive, son gente que hizo economía política. Incluso El Capital se llama, la obra cumbre de Marx se llama Crítica a la economía política. Entonces, El Capital, la crítica a la economía política. Entonces, eso como desde la fuerza del concepto y posteriormente digamos, la disciplina ha sido, entre comillas, cooptada por sectores más tradicionales de lo que entendemos hoy en día, la escuela neoclásica, que ha dejado muy de lado las discusiones de economía política, que hoy día lentamente están comenzando a retomarse, en particular, obviamente, durante las últimas décadas de neoliberalismo, donde eso se ha debatido poco. Pero una definición operacional bien sencilla de economía política es básicamente el reconocer el hecho de que el estudio de aquello que llamamos la economía, entre comillas, como mencionaba Gabriela, es decir, no necesariamente la disciplina, sino más bien este objeto, supuestamente, que constituye los intercambios y la provisión de bienes y servicios y la satisfacción de necesidades. Este estudio tenemos que entenderlo como un espacio de enfrentamiento político, de discusión, de debate y de implementación de distintos criterios y políticas que nos llevan hacia algún lado y que son contingentes, es decir, no son necesariamente de cierta forma. Y aquí lo que dice es que no viceversa. ¿Qué significaría viceversa? Significa que no es recomendable, o al menos desde una perspectiva de economía política, analizar la política desde una perspectiva económica. Es un marco teórico, pero evidentemente insuficiente para entender la complejidad de la vida social que nos reúne. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo sería una economía política decrecentista? ¿Cómo podríamos nosotros aproximarnos a este objeto, si es que existe, llamado economía, entendiendo los conflictos en acceso a los bienes, en distribución de estos, finalmente cuáles son los objetivos de esta vida en sociedad y de aquello que llamamos economía? Entonces, sobre eso vamos a reflexionar un poquito. La Gaby ya habló del fundamental rol que puede jugar el empleo y el trabajo, las dos distinciones, digamos, y yo me voy a centrar más en el dinero y deuda. Entonces, entrando ya un poco más en materia, ya como sobre el dinero, estas son como las definiciones, las funciones de manual digamos, de introducción a la economía del dinero. ¿Qué es el dinero? Es este instrumento que para la economía, digamos, más tradicional, tiene tres funciones. Es un medio de intercambio para pagar bienes y servicios, es decir, aquello para lo que tal vez más lo tenemos en mente. Uno va a comprar algo y a cambio de ese bien o servicio tiene que necesariamente entregar una cantidad de este bien que llamamos dinero. En segundo lugar, es una unidad de medida de valor para comparar precios. Es decir, a nosotros el dinero nos entrega a través de lo que se llama precio, información sobre cuánto es valorada alguna actividad o un bien en particular, y eso de alguna forma nos permite decidir si es que podemos acceder o no a él, si podemos optar por él. Obviamente, nosotros sabemos que hay otros factores que son bastante más relevantes que saber cuánto algo es valorado por la sociedad para poder acceder a ello, pero bueno, esto es como una de las cosas que se plantea como una de las funciones del derecho, del dinero. Perdón. Y el tercer elemento dice relación con la propiedad que tiene el dinero de ser un activo financiero. ¿Qué significa esto? Significa que el dinero en sí mismo es riqueza. A pesar de ser un medio, a pesar también de poder decirnos cuánto vale algo, la posesión de este bien, en estricto rigor, nos da riqueza, nos permite, digamos, podemos concentrar valor en él y mantenerlo, obviamente, y hacerlo crecer.
como es el proceso de financiarización. La siguiente, Gaby, por favor. Y aquí, ahí sí está la foto. La foto del señor Adam Smith, que para quienes no lo conocen, es esa gente que uno a veces escucha el nombre y no le ve la cara. Importante verle la cara y ver que era un caballero blanco que se vestía como un caballero de clase alta de la época, para que veamos quiénes son los que han moldeado nuestras instituciones y nuestros pensamientos. ¿Y por qué pongo a Adam Smith? Porque Adam Smith es, yo creo, la primera persona o el primer pensador relevante de la modernidad económica que nos permite, que nos pone un relato de cómo surge el dinero en las sociedades humanas. Y ahí está la primera afirmación que está puesta ahí, de lo que a un autor que se los recomendamos, yo creo, con Gabriela, muchísimo, que se llamaba, falleció hace poco, David Graeber, en un libro que no pueden sino ir corriendo a comprárselo, que habla sobre la deuda. Él básicamente hace un ejercicio súper interesante, porque como me imagino que ustedes en algún momento, si tuvieron algún entrenamiento básico en economía, les deben haber dicho, bueno, las sociedades, todas las sociedades, en particular aquellas precapitalistas, tenían una economía bastante primaria, bastante básica, en la medida en que la economía se iba especializando. Alguna parte de la sociedad producía leche, la otra producía carne, la otra producía herramientas, y lo que pasaba es que esta sociedad se intercambiaba, al carecer del instrumento de dinero, tenía que intercambiar estos bienes para poder satisfacer sus necesidades, lo que entendemos como el trueque. Y que en algún momento mágico las sociedades desarrollaban el instrumento dinero, y en ese momento, digamos, se iniciaba la locomotora del desarrollo económico que eventualmente nos iba a llevar a lo que estamos hoy en día. Y lo que el libro de David Graeber muestra, y otras investigaciones, él toma, digamos, varias investigaciones historiográficas, es que eso no tiene ningún sustento histórico. De hecho, una enorme cantidad de investigadores intentaron encontrar esta supuesta sociedad del trueque, y la verdad es que no existe, no hay ninguna evidencia, no hay fuentes que demuestren que este proceso, sobre el cual descansa una de las premisas base de la evolución histórica de los procesos económicos, exista. En la práctica, lo que ocurre, y lo que sabemos que ocurre, y ocurre hasta el día de hoy en sociedades precapitalistas, es que las necesidades se satisfacen principalmente a través de relaciones socialmente arraigadas de reciprocidad y redistribución. O sea, cuando llegaron los conquistadores españoles a Latinoamérica, lo que se encontraron no fue por ejemplo, los mapuches realizando trueque. Lo que se encontraron era una organización social que era capaz de proveer bienes, servicios a los habitantes de esa sociedad a través de relaciones que no estaban monetarizadas, no dependían de trabajo asalariado en ningún caso, ni menos dependían de una valorización a través de un instrumento como el dinero. Si bien obviamente existe intercambio, y ahí sí podríamos decir que el trueque existe, sociedades basadas fundamentalmente en él, es un poco una falacia histórica, y es relevante entenderlo para de nuevo quitarnos esta idea del dinero como una necesidad, y el dinero como lo entendemos obviamente hoy día. La siguiente. Entonces, como mencionaba antes, dicho esto, uno empieza como a pensar, ya, pero no sé, pues, me imagino que algunos de ustedes, si tuvo formación católica o cristiana, como la gran mayoría de las personas habitantes de este territorio, dar al César lo que es del César, como que ahí se hablaba de plata, en la Biblia hay plata, digamos, nosotros sabemos, en Roma había dinero, nosotros sabemos que existía el dinero, ¿no? Que era un instrumento que existía en ciertas sociedades, pero lo relevante acá es mencionar que el dinero no siempre ha sido igual. El dinero no es una tecnología, no es una herramienta que sea exactamente idéntica. De hecho, el dinero que nuestros padres o nuestros abuelos utilizaron, tiene bastantes diferencias al dinero que nosotros estamos utilizando, y lo vamos a mencionar, y si quieren, no sé si podemos entrar en tanto detalle, pero podemos también darles bibliografía para poder ponerse a pensar eso. Porque el dinero es una tecnología que toma el rol y características que cada sociedad le da.
sea, el dinero en sociedades medievales, por ejemplo, cumplía un rol mucho más fuerte de indicador de precios, más que de mecanismo de intercambio, por ejemplo. Y en particular, la principal diferencia del dinero que nosotros utilizamos actualmente y que explica muchas de las características del capitalismo es que el dinero hoy en día es lo que llamamos un dinero de propósito general. ¿Qué significa esto? Significa que tú puedes comprar todo con este dinero. Que todo está finalmente, todo aquello que se expresa en un precio es algo que tú puedes adquirir con la entrega de este dinero. Y esto es súper interesante unirlo con una de las conclusiones o una de las bases de la teoría de Karl Marx, en la cual él habla que una de las cosas más importantes del capitalismo, de las bases, es lo que él llama el fetichismo de las mercancías y del dinero. ¿Qué significa esto? Marx hizo el estudio o el análisis de que las personas en el capitalismo naciente, y hasta el día de hoy yo creo que es aún más fuerte, empezaban a comportarse de una forma bastante rara, bastante extraña, que no era común en los siglos anteriores. Se empezaban a comportar como si es que el dinero, o si es que, digamos, empezaran a relacionarse sin tener plena conciencia de qué es lo que se necesitaba hacer para producir los bienes y servicios que ellos estaban consumiendo. ¿Qué significa esto? Significa que, a diferencia de lo que ocurría antes, tú no conocías necesariamente a la persona que fabricaba los productos que tú consumías, porque estos podían venir de otra ciudad o incluso de otro continente, como es el caso con la revolución industrial. Entonces lo que Marx dice es que estamos viendo un proceso que se llama fetichismo, como él usa esta idea del fetiche, es decir, el entregarle características no, digamos, humanas a elementos no humanos, en este caso al dinero, la capacidad de esconder esas relaciones de producción a través del instrumento dinero. Nosotros cuando pagamos, en ningún caso estamos necesariamente pensando en las condiciones laborales que experimentan, no sé, pues cuando tengo mi celular en la mano, no estoy día a día, o cuando compro un celular, no tengo conciencia de el coltán que se necesita sacar en las minas allá en la República Democrática del Congo, que si quieren googlear eso y pasarlo mal un ratito es bien duro. Pero como les decía, lo que distingue a nuestra herramienta actual del dinero es esta idea de fetichismo, y básicamente como lo que eso se puede traducir es magia, el hecho de esconder aquello que antes era visible y generar un efecto muy fuerte en nuestras mentalidades. Gaby, ¿sí puedes? Bueno, ahí está para los que entiendan la referencia. Efectivamente, Marx nos dice que somos magos y se parece un poco a Hagrid de Harry Potter, por eso está la imagen. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el decrecimiento? ¿Por qué estamos, digamos, hablando de esto? Un poco conversando sobre, o volviendo a algo que la Gaby señalaba previamente, una de las cosas fundamentales es, para una economía política del decrecimiento, es eliminar la visión ontológica de la economía. ¿Qué significa esto? Que la economía no necesariamente es de una forma, sino que es, de nuevo, una forma, digamos, una manera de organizar la vida en común, es una parte de nuestra sociedad que debería estar mucho más imbricada dentro de los procesos biofísicos, pero es contingente a nuestra realidad, a nuestras decisiones, y por lo mismo, el dinero como instrumento fundamental de esta economía política hoy en día está cumpliendo una labor esencial para poder avanzar en procesos de mercantilización. Aquí yo puse dos imágenes para demostrar que, digamos, qué se entiende por mercantilización, porque a veces tenemos como unas imágenes un poquito erradas, yo creo, o bien básicas de qué es lo que significa eso. En primer lugar, ahí vemos un par de manos con semillas de soya. Y para los que, digamos, básicamente lo que yo quería expresar ahí es que hoy en día, para nosotros, o sea, en nuestra economía le parece lo suficientemente racional que el código genético de esa soya, que históricamente
O sea, ustedes buscan a alguien hace 200, 300 años y decirle que la semilla y que la forma de la semilla iba a costar dinero, es algo que te hubieran tomado por un loco. Entonces, eso solo es posible porque somos capaces de, mediante este instrumento, ponerle un precio y saber que podemos adquirirla. Y lo mismo en la imagen de la derecha, que hace referencia a lo que se designa como bonos de carbono, que me imagino algunos de ustedes conocen lo que es simplemente adjudicar un precio o, digamos, permitirle a empresas contaminantes emisoras de gases de efecto invernadero, CO2 en este caso, realizar actividades que supuestamente capturen CO2 con el objeto de permitirles neutralizar sus emisiones. Y eso hoy día funciona a través de mercados. O sea, en la práctica, ¿y qué significa esto? Significa que en la práctica nosotros le pusimos un precio a la capacidad de la biosfera de, digamos, de recibir, de ser sumidero de los gases de efecto invernadero. Porque lo que estamos pagando finalmente, lo que le estamos poniendo un precio, es al hecho de que la atmósfera efectivamente se hace cargo de estos gases. Se hace cargo con un efecto importante, pero se hace cargo al final del día. Y eso es lo que nosotros estamos poniéndole un precio. Entonces, yo recuerdo cuando niño que en las clases de ciencias naturales me decían que el aire es de esas cosas que no se le puede poner precio. Paralelamente, yo estaba como en los 90 en el colegio, paralelamente efectivamente se le estaba poniendo precio al aire en estricto rigor. Y no solo a través de esto, sino también a través de múltiples sistemas de mercantilización como los permisos de emisión, etcétera, etcétera. La siguiente, Gaby. Y entrando ya un poco en materia también o aportando más datos, espero que les quede alguna idea más clara de la visión crítica del dinero, porque estamos bien centrados en eso, creo que es relevante. Desconozco cuántos de ustedes sabían este dato, pero normalmente, al menos a mí me sorprendió muchísimo cuando empecé a estudiar algo de economía, más allá de lo que me enseñaron en el intro de la economía, de que esta idea de que el dinero es una cosa que está controlada por una institución como el Banco Central o como los estados nacionales, etcétera, etcétera, en verdad es bastante mentirosa. Más del 95% del dinero que circula en el mundo es creado por bancos privados a través de deuda. O sea, lo que efectivamente ustedes tienen en la mano como plata es un porcentaje ínfimo de lo que efectivamente se está moviendo en la economía, en este caso chilena y global, obviamente. Y esto funciona de manera bastante sencilla. O sea, el hecho de que los bancos no están obligados, en el momento en que te prestan plata, los bancos y las instituciones financieras no están obligados a tener ese dinero en sus cuentas. Digamos, en algunos países se exige que tengan un porcentaje, una tasa encaje, se llama eso, es como lo mínimo que deben tener para poder prestar, pero en estricto rigor, cuando uno pide un crédito en el banco, lo que está haciendo el banco es crear dinero a través de un clic. O sea, cuando uno le pone un cero extra, eso es. Y aquí también los invito, si es que tienen ganas de ir a observar un poquito cómo ha funcionado la economía y por qué yo decía antes que el dinero ha cambiado. Efectivamente, el dinero hace mucho tiempo, o sea, digamos desde la década del 70, en la década del 70 en particular, era intercambiable, supuestamente. Tenía ¿No entiende? Dice Pilar. Pilar, básicamente, sumar, o sea, recapitular. En un país, lo que uno cree es que el dinero vendría a ser algo así como un número medianamente fijo, ¿no? Que el Banco Central o alguna institución está continuamente contando y está preocupándose de que vaya fluyendo, ¿cierto? Efectivamente, eso no es así. Lo que existe es una institución llamada Banco Central, en este caso en Chile, que está mirando, digamos, que no exista tanto dinero, tiene ciertas herramientas, pero en la práctica la cantidad de dinero que fluye en la economía, la que existe en la economía,
es abrumadoramente creada por bancos privados, que lo que hacen es jugar a que tú eventualmente le vas a devolver la plata. O sea, la deuda es lo que construye el dinero. Eso es el fundamento. Sí, me había faltado el concepto de deuda. Muchas gracias, Pilar, por rectificármelo. Entonces, eso como elemento. Y un poco para sostener o para ratificar esta idea de que el dinero, como está hoy en día diseñado, demanda crecimiento económico, es bastante obvio. ¿Por qué dirán ustedes? Me imagino que tal vez alguno de ustedes ya lo dedujo. Porque efectivamente cuando uno le prestan plata, tiene que devolver más, po. Si ese es el negocio, ¿no? El interés. Entonces, la masa de dinero tiene que estar continuamente creciendo para sostener el sistema. Porque el banco está prestando y el banco recibe más. Y el banco continuamente está prestando. Entonces, la manera en la cual la economía fluye hoy en día depende sustantivamente de la existencia de deuda y del aumento continuo de la masa de dinero que está flotando. Y obviamente eso tiene una incidencia fundamental en la cantidad de transacciones económicas que se realizan en el mundo. Y como bien ustedes ya han visto, el PIB, el tamaño de una economía, depende de la cantidad de transacciones, de la cantidad de bienes y servicios que se adquieren. Entonces, por eso, digamos, nosotros creemos, los que creemos en el decrecimiento, sostenemos que hay que repensar el rol del dinero y no necesariamente sostenerlo en la deuda como funciona hoy en día. La siguiente. ¿Y por qué pongo esta tablita? Yo sentí que era una de las cosas que podía expresar de mejor forma el concepto de financiarización. Financiarización es este proceso exponencial que ha ido creciendo cada vez más durante las últimas décadas de sostener la economía y en particular los niveles de crecimiento económico necesarios para seguir entregando bienestar a las personas a través de la mayor creación, digamos, de deuda en una enorme cantidad de dimensiones. Hay una enormidad de cantidad de instrumentos que se utilizan para esto, que no viene al caso analizarlos ahora, pero uno de ellos, digamos, digamos, la mayoría de estos instrumentos finalmente son los que alimentan las bolsas de valores, las bolsas de mercado. Y aquí yo les puse el ranking de las empresas por valor en bolsa en el mundo, para que vean efectivamente cómo hoy día empresas que hace 10 o 15 años no teníamos, ni siquiera existían, o nosotros jamás hubiéramos podido predecir que iban a alcanzar esta relevancia, se encuentra hoy en día en la cúspide de el valor, digamos, de las mismas empresas, cuáles son las empresas más valiosas del mundo. Obviamente, si uno ve Aramco, por ejemplo, que es la segunda que está ahí, que es la petrolera de Arabia Saudita, ellos sí entregan un bien material que uno podría entender, ok, esta es la empresa más grande del mundo. Pero cuando uno empieza a ver, por ejemplo, que Alibaba, Facebook o incluso Tesla, que es una empresa bastante menor en términos de producción de automóviles, son de las economías que tienen, las empresas que tienen mayor valor en la bolsa, se da cuenta que la economía no necesariamente hoy día tiene que ver tanto con cuánta plata, cuántos bienes tú estás produciendo y cuánta utilidad estás sacando de esos bienes, sino que hoy día la economía descansa en el hecho de que, digamos, el dinero de manera cada vez más libre puede ir creándose y sustrayéndose para aumentar en términos especulativos el valor de ciertas empresas. Efectivamente, ahí Violeta está hablando de la distinción básica de la economía ecológica entre lo que es la economía real,
que es una economía, digamos, en cierta medida decrecentista, y la economía crematística, que es la economía financiera, aquella que de alguna u otra forma es un poquito más, un poco más aire que otra cosa. No sé si vieron ayer, para los que sigan el fútbol, que Cristiano Ronaldo estaba tomando después del partido de fútbol, en la conferencia de prensa le pusieron una Coca-Cola y él como que la sacó y dijo como, no me gusta la Coca-Cola, dejen el agua. Ese gesto significó que Coca-Cola perdió 4.000 millones de dólares en su cotización de bolsa. O sea, eso es cómo funciona la economía hoy día. ¿De dónde aparecieron esos 4.000 millones? O sea, ¿dónde estaban esos 4.000 millones de dólares? ¿Y dónde se fueron? O sea, de eso estamos hablando, de esa locura estamos hablando en nuestra economía, y esto tal vez puede sonar súper abstracto, pero es tan estúpido y sencillo como suena. Y en esta economía estamos poniendo las fichas de salvar el mundo. La siguiente, Gaby. Entonces, ya entrando en el segundo elemento, que yo creo que va a ser menos teórico, disculpen si es que fue demasiado teórico, pero hablar de estos temas no es tan sencillo, intentar hacerlo de manera lo más didáctica Oye, Pepo, posible. perdón que te Sí. interrumpa. No sé si quizás antes de pasar a parte, si es que hay alguna duda, porque igual puede haber sido complicado, si es que hay alguna duda, algo como para resolver, yo no estoy viendo el chat, pero para tomarnos un par de minutos para eso antes de pasar a esta última parte, ¿te tinca? Sí, claro, sí, feliz. Contesté a la pregunta que hicieron entre medio y después empecé a ver mucha Ya. gente que decía, wow, 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 así que parece que están entendiendo. O entendieron lo fundamental. Ya. Espero. Había una pregunta como muy Ya, dale. anterior que era para Ujú. ti, Gaby, sobre si Ya, podíais sí. hablar. Te la mandé, pero no sé si la viste. Es que no puedo verlo porque como estoy presentando, a ver, Ya. Había si no me una da pregunta spoiler. sobre la conexión entre cuerpo y cuidado. Ya. ¿Podrían explicar la relación entre cuidados y cuerpo? Esa había una pregunta para ti sobre la economía del cuidado. Bueno, pucha, no sé si tanto que explicar. Yo creo que obviamente el cuerpo y la mantención del cuerpo es de las cosas básicas a las que nos dedicamos todos los días, ¿no? Es de los principales elementos del cuidado. Cuando nos cuidamos, las principales cosas que hacemos es mantenernos abrigadas, calentitas, bien alimentadas. Eso está como a la base, o sea, y reconocer de que los cuerpos necesitamos mantención constante, que tenemos necesidades distintas en distintos momentos del día y que nadie existe sin cuerpo, es de los principales reconocimientos de un principio feminista fundamental, ¿no? Como no esconder el hecho de que, como dice por ahí un libro, hay un libro que se pregunta quién cocinaba la cena de Adam Smith, ¿no? De este caballero que nos presentaba el Pepo, el que hablaba de estas transacciones de mercado y que todo era como súper racional de la esfera pública, ¿no? Y bueno, ¿quién le cocinaba la comida? O sea, y lo hacía por interés o, bueno, la respuesta a la pregunta es que lo cocinaba su mamá le hacía la comida. Y que probablemente lo cuidaba porque lo amaba, o sea, no había una cosa así como una transacción. Así que bueno, desde esas cosas como tan, que parecen obvias, pero están tan invisibilizadas, el cuerpo es definitivamente algo fundamental. Me aparecieron acá 2 manos levantadas, pero perdí sus Ujú. nombres. Si quieren ¿Eh? preguntar en el chat A o hacer Isabel, la pregunta en el hay grupo. solo una. Hay solo una mano. Y solo Isabel, Ah, ya. creo, otra ¿no? cosa. Sí, solo antes de darle el pase a Isabel. Ahí en el chat también se Ujú. estaba hablando mucho como de cómo se genera la monetarización de la naturaleza, sobre las criptomonedas y los nuevos usos, y las posibilidades de desmercantilizar o desmonetarizar. Quizás sería bueno como si es Ujú. que son sinónimos o no, quizás ahí uno podría Mm, también comentar algo, quizás antes de pasar al claro, próximo. claro. Sí, Dale, Paco. sí, sobre lo primero de cómo, digamos, se mercantilizan
cosas o cómo se ingresan en el mercado. Hay una enorme cantidad de literatura y ahí podemos, digamos, debatir largamente. Ahí está, es interesante, digamos, para verlo en términos teóricos, los conceptos acumulación primitiva, acumulación por desposesión, que se los invito a mirar si es que tienen ganas, porque no creo que hoy día podamos desarrollarlos tanto, pero es básicamente la manera en la cual nuestra sociedad moderna ha decidido que es legítimo quitarle a personas que han administrado históricamente, comunidades que han administrado históricamente bienes comunes naturales, o bienes comunes en general, como también puede ser el conocimiento, por ejemplo, y quitárselos mediante la fuerza y asignárselos a otras personas, normalmente a cambio de un pago. Y esto que suena tan teórico, un ejemplo bastante interesante siempre es la pesca, yo siento, porque la pesca normalmente lo que ha ocurrido es que las comunidades de pescadores artesanales, que históricamente, no en todos los casos, pero sí en bastante, mantenían relaciones armónicas con los ecosistemas de los cuales ellos subsistían, y las comunidades que vivían con ellos les permitían subsistir, llegaron, y en particular en los últimos años, esta idea razonable, supuestamente, de que la manera más eficiente de administrar este bien común natural llamado océano y los seres vivos que viven ahí y que nosotros consumimos, es asignar derechos de propiedad. Porque las personas, cuando se le entregan derechos de propiedad sobre alguna cosa, la administran de la mejor forma y de la manera más eficiente. Entonces, exacto, ahí se habla de la tragedia de los comunes, que es un interesante tema. Y vi por ahí también que antes estaba mencionando Elinor Ostrom, que efectivamente es la persona que de manera más férrea intentó, y a mi juicio logró, demostrar que, que esta idea de que la administración privada siempre es más eficiente es una falacia, y que hay, como decía, una enorme cantidad y tal vez mayoritaria cantidad de experiencias comunitarias de administración de bienes comunes que son tanto más eficientes. Para contestar igual brevemente a las otras cosas, se mencionó si es que el dinero es imaginario o si no tiene respaldo. Yo no sé si diría que es imaginario, porque efectivamente es algo que existe, una herramienta que nosotros creamos, pero no tiene ni un respaldo, digamos, material, más allá de los servidores que sostienen el Internet. Eh, y digamos las bases de datos. Yo diría que el mejor ejemplo de esto, yo no sé si tal vez es demasiado técnico, pero cuando fue la crisis del 2008, una de las cosas que se hicieron fue implementar un mecanismo que se llamó el Quantitative Easing, que, digamos, puede ser súper técnico y todo, pero ¿en qué consistía? Consistía básicamente en hacer un clic y aumentar en varios miles de millones de dólares las cuentas de los bancos privados para que la economía siga funcionando y para que ellos no quiebren en términos prácticos. Y este dinero, obviamente, el banco privado tenía que devolverse. No, los bancos no tienen ningún respaldo en oro. Si tienen reservas, las tienen para tener plata, no para, digamos, por este mínimo que necesitan, pero no tienen, o bodegas físicas, pero no tienen un respaldo en oro. El dinero no tiene un respaldo. David Graeber, la persona de este libro, el autor, lo que él dice es que si es que uno se va para atrás, el último respaldo que podría existir sobre el dinero es la fuerza militar de Estados Unidos. Porque al final es como la base, digamos, que da el sostén al sistema. Ahí yo solo ¿Sí? quería, como para terminar de responder esa pregunta, que creo que es importante porque el tema del dinero siempre es difícil de entender porque es una cosa Sí, que es tan cotidiana, pero que a la vez no sabemos, nunca nos preguntamos qué es. Creo que es bueno decir que el dinero es real, ¿ya? O sea, es real. No es que nos estamos diciendo que el dinero no exista, pero no existe de la manera en la que muchas veces nos hacen creer de que es un referente a un valor objetivo. ¿Ya? No es un índice de un valor objetivo que existe allá afuera independiente de lo que como sociedad decidimos que tiene valor. Hemos construido el valor del dinero en base a las deudas y al traspase y compra y venta de las deudas de otras personas. Así funciona. No es que al final del día haya plata o haya oro o haya una cosa que tiene valor objetivo que le dé sustento. Yo creo que eso es la clave, como darnos cuenta de que es una institución social.
y que por lo tanto podríamos rediseñar el dinero de una manera que no dependa de la deuda, que no dependa de la depredación de los ecosistemas y que al revés, como decíamos antes, esté a favor de la existencia de la vida. Ese es como el dato para el decrecimiento, ¿verdad? Como porque siempre el dinero es como un obstáculo, entonces darnos cuenta que lo podríamos transformar para que la sociedad fuera distinta. Ya, eso. Ahí ya. Sí, Isabel, perdón, te dejamos para el final. No importa, gracias. Mira, yo te quería preguntar si tenías conocimiento, digamos, de que existen sicarios económicos internacionales, digamos, los cuales, ¿no sabía? ¿Ya? Puede ser que Bueno, sí. ellos Vamos a ver qué es lo que llaman. detectan riquezas naturales en un país y luego hacen que el Banco Mundial les haga un préstamo a esos países y tras ellos está una transnacional que es la que explota esas riquezas fundamentalmente. Como la deuda es tan grande, el Banco Mundial les pone condiciones a los países, ¿no es cierto? Que si no pueden pagar, entonces, qué sé yo, tiene que o hacer favores políticos o dejar, digamos, que se extractivice el país. Eso te quería preguntar si estabas al tanto. Sí, no conocía el nombre en particular, pero sin lugar a dudas lo que tú mencionas es una realidad. O sea, está bien documentado que hay, digamos, decisiones de inversión, de orientaciones de políticas públicas a partir de estos organismos internacionales que están muy influenciadas por empresas transnacionales. Y hay fenómenos como súper relevantes que están muy mediados por esto, como es, por ejemplo, el llamado acaparamiento de tierras aquí en Latinoamérica y en particular también en África. Y aquí le aprovecho de pegar un palo a mi amigo Bill Gates, que últimamente está bien famosillo y bien buena onda a través de sus documentales de Netflix, autoproducido y autofinanciado, que gente como él es la que es dueña de enormes cantidades de tierra en África, por ejemplo, y nada, po, se nos venden como superhéroes. Y solo para mencionar una última cosa antes de pasar al de los desafíos, alguien mencionó las criptomonedas. Pucha, eso da para discutirlo eternamente, sería interesante. En particular el impacto ambiental que hoy día está teniendo Bitcoin y la locura que significa eso. Pero sí creo que las criptomonedas han cumplido un rol un poco para sacar este velo de lo que la Gaby mencionaba, que es que al final del día, y nos permite también entender de manera bien explícita, porque funcionan por computadores, de que el dinero es una tecnología. Eso es finalmente, es un constructo social. Entonces, eso es lo que podría hoy día decir de las criptomonedas, pero lamentablemente hasta ahora yo creo que las criptomonedas están cumpliendo un rol nefasto, muchas de ellas, en particular Bitcoin, porque se han convertido en una manera más de financiarizar la riqueza. Entonces, eso es lo complejo. Ya, pasando entonces al último, para no dejarlo hasta tan tarde y poder seguir debatiendo, harto han preguntado, pues, como, ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde vamos? Es difícil esto, y por eso yo quería partir con esta imagen. No sé cuántos de ustedes al final puedo responder lo de las criptomonedas, no de por qué hacen daño al medio ambiente. Me imagino que ustedes conocen tal vez esta imagen. Esto es lo que yo jugaba cuando era niño, el solitario, un juego de cartas que se juega solo, y que efectivamente uno podía decirle al computador como, muéstrame más cartas, no me muestres solo una. Y por eso a mí me encanta esta frase, no hacerse trampa al solitario. ¿Por qué? Porque esto no va a ser fácil. Esto no es sencillo. O sea, efectivamente estamos peleando contra sentidos comunes y hegemónicos que están bien férreamente insertados dentro de nuestras cosmovisiones, dentro de nuestras subjetividades, y que a la vez hay intereses muy relevantes que están defendiéndolo. Pero también, y esto yo creo que es lo más importante, porque lo que anteriormente dije, creo que las personas críticas que estamos en sesiones como esta lo asumimos, pero también es verdad que es complejo, o sea, es riesgoso, efectivamente es riesgoso intentar salir de este sistema, porque no tenemos certeza de poder construir uno mejor. Eso es contingente, digamos, es una fe. Entonces,
Eso yo creo que es relevante también tenerlo claro como para estar a la altura de los desafíos o del desafío y poder ponerle, digamos, la mayor cantidad de conocimiento y energía a la transformación estructural de nuestra sociedad. La siguiente, por favor. ¿Por qué digo no hacerse trampa al solitario? Porque aquí, mediante dos gráficos, estoy mostrando aquí que esto un poco se parece a otros que había mostrado en la sesión anterior. El eje vertical son, digamos, objetivos sociales alcanzados, digamos, calidad de vida, y el eje horizontal es cuánto, la carga ambiental, digamos, cuántos límites planetarios se están transgrediendo. Y efectivamente al ver, vemos que los países que son capaces de entregar mejor bienestar a sus poblaciones, como son, digamos, Alemania, Holanda, Austria, Francia, Japón, son aquellos que efectivamente están transgrediendo los límites biofísicos. Y aquellos que somos ecologistas tradicionalmente pensamos esto al tiro como, ah, ya, pero hay que bajarle el impacto. Sí, pero los que están en la parte vertical izquierda abajo quieren llegar al bienestar, como acordémonos de eso, y esa es la idea mayoritaria, o sea, eso es lo que la mayoría quiere, y es súper relevante como no rechazar esa naturaleza, ese efectivo hecho. Y la siguiente, por favor, Gaby. Que nosotros estamos, digamos, en contra de, o creemos que el crecimiento no tiene que ser el objetivo, digamos, último y la medida de evaluación de una sociedad, pero el sistema actual, efectivamente, le entrega mayor bienestar a las personas que viven en países más ricos, con economías de mayor tamaño. De nuevo, eso es un hecho. Y es un hecho material en ciertos elementos, pero a la vez es un hecho bien subjetivo. Porque si ustedes le preguntan a las personas en la calle en qué país le gustaría vivir o qué país más o menos le tinca, la verdad es que esta lista que está ahí, varios países saldrían. O sea, a la gente le gustaría vivir en Suecia, en Holanda, en Finlandia, y eso de nuevo es un hecho que no podemos negar. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacer? Por eso, porque lo que yo mencionaba antes es que si entendemos que el objetivo de una sociedad es el bienestar, entregar la mayor cantidad de bienestar a sus habitantes y obviamente hacerlo dentro de ciertos límites biofísicos, hoy en día el bienestar, el elemento bienestar, que es el que subjetivamente las personas más valoran, eh, exige crecimiento económico ad eternum, sin fin. Se sostiene ya sea en privatizaciones o en deuda pública o en exigencias de crecimiento inauditas para sostener derechos sociales. O sea, como decíamos antes, el molinillo del crecimiento económico, el capitalismo lo requiere y por eso países como Suecia, Noruega, necesitan seguir creciendo para sostener el bienestar de sus poblaciones, por paradojal que esto suene. Y esto es bajo el esquema actual. Entonces, necesitamos como salir un poquito de la caja, pero a la vez asumir que incluso esos países, para entregar, si esos países decrecen de la forma en la que decrecen las economías dentro del capitalismo, que son básicamente a partir de crisis económicas, el bienestar de los ciudadanos de esa sociedad va a bajar. Obviamente otro problema, hoy el bienestar exige que hacer vista gorda a la destrucción ambiental, porque si uno le pregunta a una persona en la calle en Chile, y ahora último se habla mucho en este momento en el cual los 30 pesos, los 30 años, como el juicio al modelo de desarrollo y a cómo funciona la sociedad chilena y a la distribución de la riqueza, normalmente los tomadores de decisión, los formuladores de política pública, o por qué no derechamente decirlo, la gente, la élite intelectual y política y económica de este país, lo primero que te dice es que ya, pero hace 30, 40 años la gente vivía pésimo, no tenía zapatos. Efectivamente, pero si uno hace el suma para la resta, y aquí no quiero adjudicar culpas porque es como funciona el sistema, ese acceso a bienes materiales baratos ha dependido de, en gran medida, la apertura económica y el hecho de que hoy día podemos importar bienes de lugares que tienen condiciones laborales de esclavitud, que, digamos, extraen los recursos naturales con estándares aún más bajos
de los que extraemos nosotros, por increíble que eso ocurra, eso parezca. Entonces, estas son las condiciones que hoy día entregan bienestar, y esto es lo que la gente efectivamente está dispuesta a tragarse por tener bienestar. Entonces, está difícil, ¿cierto? Esto es solamente una recapitulación. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Smiley, ¿no? Cambiar la noción de bienestar. Y aquí anoté algunas cosas que pueden ser interesantes, como en primer lugar apuntar a la salud física, la mental y la nutrición, que yo creo que son fundamentales como objetivos mucho más explícitos. A mí me parece interesante cómo, a pesar de estar bombardeados por tantos productos y tantos mensajes acerca de la salud, pareciera que no está tan como puesto en nuestra mente la necesidad de hacer arreglos sociales para mejorar esto. Y esto lo digo desde la experiencia, yo estoy desde Puerto Vara, lo digo desde la experiencia de haber ayer caminado por acá en preemergencia ambiental, en una de las ciudades que supuestamente tiene la mejor calidad de vida de este país. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Como la incapacidad de los arreglos sociales de hacer frente a esa salud como objetivo. Mejorar, obviamente, los índices de confianza. Chile es uno de los países que tiene menores índices de confianza del mundo, y qué decir de nuestro continente. Y eso tiene que ser, yo creo, un objetivo declarado de una medida de bienestar. El tiempo disponible, que lo mencionamos antes. Fin a la solastalgia. Estoy intentando hacer popular este concepto. Los invito ahí a buscarlo. Pero es básicamente la nostalgia de lo perdido ambientalmente. Y ahora obviamente ustedes están pensando en aquello que veían cuando más jóvenes, y que hoy día, ese ecosistema que hoy día está más dañado de lo que estaba antes, ¿no? Bueno, eso son las nostalgias. Y yo creo que tenemos que luchar porque esa sea cada vez menor. Y algo súper relevante, que lo puse aquí explícitamente, porque creo que es muy importante y permite politizar de nuevo el debate sobre la sobrepoblación, o la supuesta sobrepoblación, es la sexualidad libre. Como consentida, responsable, gratuita, en este caso. O sea, tenemos que entender que el acceso a los bienes necesarios para poder desarrollar una sexualidad libre tiene que ser parte de nuestro objetivo. Y sexualidad en el amplio sentido, obviamente. Expresiones, digamos, ejercicio de la sexualidad, digamos, manifestación de esta. Y como bien decía, no sé, Gaby, si mostraste el mapita o Violeta, si mostraron el mapita de la natalidad, pero el llamado problema de la sobrepoblación se soluciona entregando libertad sexual a las personas, digamos, soberanía sobre su propia sexualidad. Entonces tiene que ser, yo creo, un objetivo de bienestar. Y aquí para ir terminando, las últimas cosas que son aquellas que más querían, y que obviamente solamente voy a anunciar porque son muy difíciles, es el lento camino de la transformación. Lo primero es que esto, a mi juicio, tiene que ser un ejercicio dual. No podemos dejar de lado el espacio institucional. Evidentemente, como ahí preguntaban por ahí como el tema de la violencia, la revolución. Evidentemente nosotros, y creo que el decrecimiento apunta para allá, no está asumiendo explícitamente medios violentos para llegar a los objetivos que queremos. Y por lo mismo apuntamos tal vez al acceso a espacios de poder democráticos legitimados que sean capaces de conducir procesos de transformación. Pero a la vez sabemos y entendemos que las dinámicas propias del gobierno y de las democracias liberales que actualmente existen hacen imposible que esto ocurra si es que nosotros no estamos movilizándonos, y no solo movilizándonos a través de la manifestación, sino a través de la acción, encontrando y gestionando espacios desmercantilizados, desmonetizados, y que proporcionan estas nociones nuevas de bienestar. Lo segundo que creo que es súper importante es considerar la crisis climática y ecológica, digamos, en particular como la urgencia, la necesidad de ser pragmáticos y de comprar tiempo, si se quiere. Lo tercero es identificar agendas emancipadoras viables para desmercantilizar, o sea, priorizar estrategia, táctica, dónde podemos ir primero para ir horadando al gran hermano del capitalismo. Lo cuarto también es ser estratégico, como entender dónde estamos parados. Yo siempre he sostenido la idea de que en Chile del siglo XXI
cada vez es más razonable hablar de crecimiento. En el Congo del 2020 es bastante complejo ir a hablar de decrecimiento y usarlo como concepto político, digamos. Entonces, ese tipo de cosas, como tener los pies bien en la tierra y saber también en qué espacio, en qué lugar estamos. También otro elemento que es fundamental es pensar global. Y aquí yo siempre tengo en mente el hecho de que las fuerzas transformadoras históricamente estuvieron con una conciencia muchísimo mayor de la necesidad de la transformación global de la economía. Y es bien curioso o triste que en el momento en que más necesitamos un modelo alternativo económico global, estemos más alejados de pensar la política y la transformación en términos globales. Y identificar agendas populares. Yo creo que eso también es muy importante, cosas que nos permitan decrecer en ciertos sectores, y que la gente vea beneficio. La siguiente, Gaby. Voy a detenerme en algunas un poquito más, con un poquito más de análisis para poder pasar a las preguntas. ¿A qué me refiero con considerar la crisis climática? Considerar la crisis climática en su complejidad, en las decisiones pragmáticas que vamos a tener que tomar en las próximas décadas, las próximas décadas. Sabemos que nos enfrentamos a un evento potencialmente apocalíptico, como es la crisis climática y el colapso absoluto del sistema climático que sostiene la vida en la Tierra. Y eso sabemos que en una primera instancia está ocurriendo por la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, controlar, digamos, la emisión de gases de efecto invernadero exige en alguna medida electrificar procesos, ¿no? Como pasar a energías renovables no convencionales, como son los paneles solares. Porque son los paneles solares, la siguiente, Gaby, los que permiten alimentar cosas que queremos para nuestras sociedades, como son los trenes, ¿cierto? Fomento al transporte público, disminución de emisiones, esto nos permite ir escalando, ¿no? Como ir escalando en la disminución de emisiones. Sin embargo, sabemos que, la siguiente, por favor, el sostén de esta economía renovable depende de explotaciones, hoy de explotaciones como esta, de estas piscinas en las cuales se está sacando el litio del Salar de Atacama, con todos los costos ecosociales que eso tiene. Y la pregunta acá es, digamos, ¿hasta dónde, cómo construimos un espacio en la cual tengamos al menos una discusión, de nuevo, sin hacernos trampa al solitario, pero democrática, en la cual entendamos cuáles son ya los efectos de la crisis en la que estamos, que no podemos necesariamente tal vez subsanar, y cómo podemos comprarnos tiempo para avanzar hacia una transformación estructural como la que nos gustaría. La siguiente, por favor. Y aquí identifiqué 4 agendas que son emancipadoras, a mi juicio, viables para desmercantilizar. Como decía antes, yo creo que no podemos pensar esto en términos soviéticos, de tomarnos el Estado, estatizar todo y echarle para adelante nomás, industrializar el país y nada, un burócrata de turno entregará. Lo que tenemos que hacer es, dentro de un marco democrático y de acción política colectiva, como digo, institucional y basal, apuntar a espacios de aquello que llamamos economía o de aquello que llamamos sociedad, que le permitan a las personas ir paulatinamente cambiando sus subjetividades y haciendo propia esta nueva idea de bienestar. Entonces, por ejemplo, una visión, un tema que a mí particularmente siempre me ha llamado la atención es cómo, transformando nuestros sistemas alimentarios, podemos, a diferencia de lo que ocurre hoy día, cuando todavía tenemos 800 millones de personas en el mundo desnutridos, 1.500 millones de personas con malnutrición. Acá en Chile, según las últimas estadísticas del año pasado, ha aumentado, se ha triplicado la inseguridad alimentaria. Quiere decir la situación de obesidad, el impacto ambiental del sistema alimentario. Sabemos cómo hacer sistemas alimentarios sostenibles y más baratos para la mayoría. Y eso se llama soberanía alimentaria. Voy a apretar clic, Gaby.
Después, jornada laboral, se mencionó anteriormente, hay impactos. Eduardo, te lo mando en un ratito, cuando termine de hablar. Jornada laboral, disminuir la jornada laboral es algo que ya se mencionó, los potenciales impactos ambientales que eso podría tener es relevante. Haz clic, porfa, Gaby, para mostrar la imagen de la restricción al consumo de élite, que es algo que a mí me parece esencial. Eso que puse ahí es una cabina de primera clase de un avión. Y no sé cuántos de ustedes saben, pero muchos estudios demuestran que la acción más contaminante, la acción individual que uno puede emitir más gases de efecto invernadero es tomar un avión. Y se imaginan cómo aumentan las emisiones si es que uno se va en una primera clase que ocupa el espacio de 4 asientos. Y este tipo de actitudes, digamos, medidas, son políticamente viables si es que construimos las mayorías para exigirlas, como por ejemplo, en algunos casos, prohibir la concentración de riqueza o el tipo de actividades de este estilo, o en otros, utilizar ciertos mecanismos que puedan ser útiles para disminuir eso, como por ejemplo un impuesto expansivo a los vuelos, por ejemplo. Si es que uno las personas que viajan más de 5 veces se les aumenta un impuesto, más de 10 veces se duplica y así sucesivamente, les aseguro que disminuirían radicalmente los vuelos y la carga ambiental, e incluso mejoraría la calidad de vida de las personas que tienen que estar volando, básicamente porque la sociedad se los exige en muchos ámbitos, tanto sociales, incluso para estas élites. Estoy pensando en empresas o en científicos, por ejemplo. Hay todo un movimiento de científicos que no quieren volar, precisamente por esto, los científicos climáticos. Y la última, Gaby. Esto a veces a los decrecentistas también, ¿no? O a las personas más críticas ecosocialistas nos cuesta. Y yo creo que es súper importante entenderlo y meterlo, que es asumir el hecho de que las tecnologías de avanzada, como aquellas que se han designado como la cuarta revolución industrial, son una realidad. Y nosotros tenemos que entender cómo trabajar con ellas y cómo convertirlas en herramientas emancipadoras. Aquí puse la imagen de lo que se llaman los Global Commons digitales, o sea, como los bienes comunes. Y lo que demuestra aquí es que tenemos, ¿qué es esto? Es un dibujo de cómo funcionan las redes en general de generación y distribución de riqueza o de conocimiento. Tradicionalmente nosotros hemos trabajado en redes centralizadas. En algún lugar se produce un bien, por ejemplo, y después se distribuye. Después contamos con redes descentralizadas, como podríamos decir que son hoy día los aparatos productivos. No sé, el ejemplo, digamos, en Chile se extrae el cobre, se envía a China, en China se ensambla, se hace un chip y se vende en otro lado un iPhone. Y a lo que deberíamos apuntar, y que la tecnología yo creo que hoy día está permitiéndolo, y aquí yo creo que podemos sumar a las huestes críticas ecologistas y decrecentistas, la tecnología hoy día permite desmaterializar muchos de los procesos y concentrarlos. ¿Qué significa eso? Significa relocalizar la producción a través de redes distribuidas de diseño de productos, por ejemplo, básicos, y de producción local de ellos, a través de, digamos, propiedad intelectual gratuita, abierta, y hay experimentos de eso en distintos lugares súper interesantes. Creo que con esto terminé, Gaby. Sí, bacán. Me extendí harto, perdón, pero era Correcto. mucho. Bien. Eso. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si fue intensa la sesión, pero no sé si hay todavía por ahí, no sé si alcanzamos a tomar alguna palabra o nos guardamos para comenzar la siguiente. No sé qué nos dicen ahí desde los controles. ¿Sí? Unos minutos más, no hay A ver, problema. no sé si Violeta... Ya. No sé si Violeta, ¿viste alguna otra pregunta? Ahí tenemos la mano de Isabel, que también quería decir algo. En general, muchos comentarios, pero como más comentarios.
Excelente el punto sobre el elite. Ahí como temas más que nada comentarios. Eso, la verdad es que no identifiqué así muchas preguntas. ¿Consideran conceptos como las necesidades humanas fundamentales y el desarrollo a escala humana de Max Neff en el decrecimiento? Es un autor que se realiza mucho. Sí, pero que ahí Camilo piensa. ¿Qué piensan de la escasa mención del concepto de decrecimiento y objetivos decrecentistas en los programas de gobierno de los candidatos presidenciales de izquierda? Pareciera que la ilusión del crecimiento infinito se da por hecho en algunos proyectos de cambio social posteriores al 18 de octubre. Eso, bueno, lo vamos a estar trabajando en la próxima clase, creo, más, porque justamente Pepo con su introducción a un programa ahí como más político decrecentista, nos ayuda también a agarrar esa pregunta sobre ¿es posible el decrecimiento en Chile? ¿Cómo ayuda el proceso constituyente a eso? ¿Y cómo podría ser o cómo podríamos proponer ciertos elementos de la Constitución para justamente poder iniciar una senda que esté más alocado? No es como, da un poco lo mismo cómo se llame, pero sí que esté más en ese espacio de lo que hemos conversado hoy, una sociedad de cuidados, asociado a los límites ecológicos y con los derechos sociales también de las mayorías. Así que nos deja ahí muy bien para la próxima clase. ¿Puedo decir una cosita bien breve? Que alguien ha preguntado harto sobre el tema de las criptomonedas, y ahí pueden encontrar mucho en internet, pero en corto, el funcionamiento de Bitcoin, como si entienden cómo es Bitcoin, digamos, el proceso de verificación y de minaje de la moneda, pero el funcionamiento, cómo la cosa anda, exige una enorme cantidad de energía, y esta energía hoy día se está produciendo, se está generando a partir de combustibles fósiles, y en particular en muchas, porque Bitcoin es súper oscuro, nadie sabe dónde nace, digamos, dónde se saca, está en la red, pero de dónde se mina. Y esto está ocurriendo en países en los cuales hay regulaciones muy laxas en términos de emisiones de contaminantes fósiles. Entonces, de hecho, en el norte de China hay harto, entonces esa es la razón principal. Bitcoin ya consume más o menos la misma energía que Argentina completo, el funcionamiento de Bitcoin anual. Y la huella de carbono es más o menos como un país como Jordania, que es bastante, no es un país chico precisamente, o sea, igual es una economía, digamos, importante. Eso, y me preguntaron también sobre la relación entre el litio y los paneles. Tal vez es una relación un poquito más desarrollada, pero básicamente la electrificación de procesos para poder, digamos, mantener el consumo energético actual exige que nosotros ocupemos litio para baterías, básicamente, porque la electricidad, digamos, fluye cuando uno la genera con energía renovable. Entonces, en la noche no hay, o cuando no hay sol no hay en este caso, y tú necesitas guardar la energía en algún lugar, y hoy día la mejor forma que hemos encontrado para guardar la energía es a través de baterías de litio. Y esa es la razón. O sea, si queremos hacer trenes, andar de noche con paneles solares, necesitamos baterías de litio hoy día. Nos vemos en la próxima clase. Es que quedó Isabel con la mano levantada. No sé si quieres hacer muy breve el comentario o pregunta antes de despedirnos, para no dejarla ahí. Es en relación a los paneles, al parque fotovoltaico. No solamente tienen la problemática del litio, sino que, fíjate que un parque fotovoltaico ocupa a lo menos 20 hectáreas de terreno, normalmente agrícola, y solamente es más o menos un parque de unos 20.000 paneles fotovoltaicos, y da 9 megabytes, lo que una torre eólica da 7 megabytes. O sea, se ocupan 20 hectáreas para dar muy poca energía. Entonces, ahí
Y además hay un tema de que o sea, arrasa con el sector en cuanto a flora, fauna y, y interviene, digamos, a los vecinos normalmente. Eso. Gracias, Gracias, Isabel. Isabel. Oye, gracias por los agradecimientos. Oye, Caterina, no te sientas mal por andar con paneles. Sí. Yo en este momento estoy con un calentador que anda a combustible fósil, digamos, ¿no? La vida es así. Oye, esto va a quedar grabado. Maldita sea. Esa parte la editamos. Eso. Muchas gracias por los agradecimientos y en verdad es un gusto hacer estas clases y que haya gente que nos apañe. Así que nos vemos. Y son los mejores, los más Después motivados. Que estén bien. Después seguimos aprendiendo juntos. Eso. Chao. Chau, chau. Chao. Yo me abrigo con una primera capa que está hecha en Bangladesh. Claudio, aguante. Hasta que obsolescencia programada. Chao.